se ve? Apareció como una especie de ser allí como en alto, muy alto, como mostrándose, como un poco avisando, digamos, o mostrando que está ahí, que siempre está ahí, digamos. Un ser. ¿Qué ser? Un ser grande de esos, tipo Baphomet, algo así. Y hay puse como un muro o una, ¿cómo se dice? Una cortina, una pared. ¿Para qué vino? No, solamente es como que en algún momento se hizo sentir, digamos, se hizo presente. En la primera sesión se hizo presente. Sí, en la primera sesión y digamos que el primer mes, por decir así. Siguió insistiendo. Sí, siguió como insistiendo o mostrando su poder, según él. Según él, ajá. ¿Y qué logró? Nada, ella camina hacia acá. ¿Ella lo ve o el Baphomet o no? Como camina como dándole la espalda, porque él estaba como a sus espaldas. Ahora se camufla así. Ahora digamos que ella le puede dar la espalda y no tiene miedo. No siente ese miedo que sintió, digamos, el primer tramo del camino. Claro. Miedo extremo, o sea. ¿A qué le tenía miedo? Pánico. Enojo, pues ira muy fuerte. Le tenía miedo a no poder manejar la situación, a no poder ver cómo estaban las cosas, pero no se necesita ver para saber cómo están las cosas. Pero al principio parece eso, que uno necesita ver para poder saber cómo están las cosas. Claro, pero el cuerpo etérico ya sabe lo que está pasando. Lo transmite, digamos, por medio de vibraciones, de emociones. De la intuición. Y sí, pero... Claro, ella estaba preocupada por su parte etérica. Sí, por la suya, la de su hija y la de este ser, la presencia de este ser. Pero los etéricos, una vez que tienen conocimiento, se defienden solos, no hay que preocuparse por los etéricos. Sí, no vuelven al lugar en el que estaban. No. Pero bueno, eso se aprende con el tiempo. Sí. Salvo que la parte física vuelve a rezar, vuelve a hacer rituales y hace cosas raras, entonces ahí sí lo vuelven a tomar. Sí, si repite, digamos, la misma experiencia de la que había salido. Claro. Si ya... Tendría que rezar, tendría que pedir ayuda, tendría que pedir y ellos le dan cuando pide.
Sí. Pero si ella no hace nada de eso, no tiene que darle la espalda, como hizo ahora. No existe. Sí. Pero también ellos están, digamos, siempre esperando que en algún momento la persona se debilite, claro. Sí. Que actúe el miedo, que ella tenga miedo. Estuvo con miedo y dudas. ¿Y a dónde se debilitó? ¿Y qué pasó ahí cuando estuvo con miedo en este tema de la cuarentena? Estuvo con miedo al principio. Cuando después de la sesión, con miedo y dudas. Miedo y dudas. Con miedo, dudas, ira. Ajá. Eso sí. ¿Y qué pasó cuando tuvo miedo, ira, dudas? ¿Le pusieron algo? No. Solo tiene emociones. Ajá. Emociones tuvo, digamos. Sí. Pero no es que flaqueó, solamente fue intensa la ira, el miedo, que fue pánico, el no poder controlar esas situaciones de las que había salido y miedo a que volviera a pasar lo mismo otra vez o tomar otra vez a su hija. Eso fue un tiempo hasta que después lo entendió. Empezó a notar, digamos, que ella sin ver podía percibir ciertos mensajes, por decir así, de ella misma. Claro. Y poder conectarse como de luz a luz con su hija, como ese cordón umbilical, digamos, que le da como la vida, pero a la vez le da la luz, su luz, y que por ahí se absorben muchas emociones en los niños. Se absorben las emociones del miedo, del rechazo, de las ganas de que no nazcan, de las ganas de abortar, del deseo de que es una desgracia. Eso mismo, pero al revés, pasa con ella. Ella tiene las emociones esas así como de amarla, protegerla, cuidarla, iluminarla y guiarla. Entonces, cuando bebé tiene el cordón y cuando nace tiene la luz, como si fuese una especie de cordón también. Al principio, cuando es bebé, todavía que es una bebé. Esa conexión ella la tiene muy, muy presente todavía en su hija. Está muy conectada. Así que siente mucho lo que la hija siente y su hija siente mucho lo que ella siente. Claro. Que está muy bien porque es muy chiquita. Todavía tiene mucho tiempo para que puedan seguir, digamos, conectadas. Interactuando. Así que cuando ella empezó a sentir eso, digamos, como que se podían entender, que su hija la entiende y que ella entiende las señales, como que eso se calmó un poco. Bueno, ella no tiene que preocuparse ni por su hija, que es un ser separado. Su hija tiene luz, tiene etérico. Sí. Eso etérico sabe defenderse. Ella también tiene luz, etérico, sabe defenderse. No tiene que preocuparse por el mundo astral. Para eso despertamos al cuerpo etérico, para que esté como el físico, para que esté alerta, para que sepa
percibir cuando hay algo que no está funcionando bien. El etérico lo hace por su cuenta. Es más, muchas veces el etérico despierta al físico cuando hay seres rondando y en la noche está durmiendo, descansando el físico. 3:30 de la mañana el etérico lo despierta en un acto de protegerlo, de que esté alerta, atento, evitar una parálisis de sueño. Pero si ella no reza, no pide, eso ya hizo muchas vidas pasadas, hizo eso. Y si ahora no lo vuelve a hacer, no van a haber contratos nuevos, no va a haber invocación, porque cada pedido es una invocación de estos seres. Ella rechaza los rezos de los demás, ella rechaza a estos seres, no los quiere. Así que con eso es suficiente. Tiene que evitar el miedo. Sí, ahora ya después de un tiempo, o sea, un mes o 2, ella empezó a sentir, digamos, esa calma de poder entender qué era cómo era la conexión, digamos, cómo era el diálogo interno con ella. Y ahora no, si ella hubiera tenido una caída muy fuerte, ella estaría implantada ahora. Sí, no, fue, digamos, un miedo, pero protegido, un miedo sin bajar la guardia, un miedo de estar alerta, digamos. Sí, un miedo a querer como saber más, por decirlo así, para poder defenderse. Ella después, en un ejercicio mental de quemar, cuando sintió algún movimiento energético en su casa, ella quema, y cuando quema ella misma dice que todo se calma. Claro, esos fueron como, digamos, las voces que ella empezó a darse cuenta cuál era la conexión. Ahí empezó como a confiar en ella misma, que ella no necesitaba ver para sentir cuando las cosas están bien y cuando están mal, digamos, o hay algún intruso, por decir así. Así como uno en el mundo físico está siempre alerta, cuando sale a la calle está alerta del tráfico, de la gente, de que pase algo, el etérico también está alerta, porque el etérico se mueve en un lugar que hay muchos seres. Hay mucho tráfico. Mucho tráfico, claro. Sí, suyos y ajenos, o sea, suyos que pueden venir, digamos, y ajenos sobre todo, de todos, pero tampoco es que a uno le tiene que preocupar. Claro que no. Todo el tráfico ajeno. Y porque sería como preocuparse de que el universo se apague, se detenga, que los planetas dejen de rotar, de que las estrellas se apaguen. No puede estar preocupada por todo. No se puede preocupar. No se puede, hay que fluir arriba de esto. Sí. Hay que fluir arriba. Es como los que hacen windsurf. La ola está brava, pero ellos van arriba de la ola, empujándose por la ola. Usan la fuerza del movimiento para desplazarse y encima lo disfrutan. Sí. Y el mar no deja tener sus peligros. El mar es peligroso, pero ellos están tranquilos, sin miedo, se divierten arriba de esa fuerza bruta del mar. Sí. Eso tiene que aprender a hacer ella. Está preocupada por su futuro, porque tiene proyectos, pero piensa tanto que un poco termina boicoteándose los proyectos que de alguna manera quiere iniciar. Tiene como un exceso de pensamiento o exceso de análisis. Es un poco exigente, digamos, claro. Con todo. Cuando terminó de escuchar la sesión, después de varias veces de analizarla, era como que esos resultados que vio como al mes o mes y medio que empezó a interpretar, ella los quería apenas la terminó de escuchar. Claro. Entonces con esto pasa lo mismo. Es como que la ansiedad a veces le gana. La ansiedad y la perfección
y también un poco Ajá. bueno, la duda que tenemos todos de que si de ver el futuro es el futuro tiene infinitos caminos. Sí, es muy incierto, entonces Va a depender de cada decisión, de cada instante que vamos tomando un carril, un canal. Así que hay infinitas posibilidades. No puede analizar infinitas posibilidades. Ella tiene que proponerse un proyecto y simplemente ejecutarlo. Ella siempre tuvo como una especie de estar parada en un círculo y parecer que está parada en un sol, digamos, como que tiene muchos caminos, muchos rayos, muchas alternativas. Siempre la marearon un poquito así, digamos. Bueno, siempre ahora, durante su vida en general. Claro, intuitivamente ahora va a elegir un solo camino y sigue adelante con lo que vaya a encarar. Ella tiene, digamos, que empezar a achicar esa cantidad de caminos que a veces se arma ella misma y estar segura de que ese camino es el correcto. ¿Sí? Y lo ejecuta. Al principio van a haber fallas, errores, corrige y sigue, corrige y sigue. El mundo de esta densidad un poco es prueba y error. Uno se mueve de esa manera, uno va adquiriendo el conocimiento, uno llega a este conocimiento por la prueba y el error, porque entra en un montón de ideologías, de religiones y de creencias y va probando, prueba, se equivoca y cambia, prueba, se equivoca y cambia, hasta que se da cuenta que está plagado de engaños y de trampas, digamos, a nivel físico, mental y etérico. Bueno, implante no tiene. No, eso es así en la vida. Ella, para criar a la hija, también le va a pasar eso. Lo va a hacer bien y también lo va a hacer mal, porque así funciona. Sí, se cometen errores. Ese nivel de exigencia a veces se transforma en un bloqueo. Sí. Eso tiene que considerarlo. Simplemente ella avanza. No se puede lograr perfección en algo que se inicia. La perfección se va a lograr con los años. Es que ella tiene un nivel de, digamos, ya innato de hacer bien. Lo que quiere hacer lo hace bien. Por ahí ella no lo nota. Pero tiene que ser tolerante con ella misma, tiene que tener un margen de error. Sí. Tiene que ser tolerante al margen de error. Que nunca va a ser algo... no es perfecto. No, nunca va a ser algo grave, porque ella, digamos que cuando hace algo lo hace pensando y lo hace tratando de que sea lo mejor posible. Entonces no es que sea algo voluntario. Si sale mal, no pasa nada. Por supuesto. Bueno, que se saque las energías esas que amontonó, que no le sirven. ¿Qué energías tiene? Al principio ella hizo como una especie de... como un escudo. Como un escudo al no saber cómo defenderse, cómo actuar. El miedo hace un escudo. Después de la primera sesión. Sí. Hizo un escudo. Ajá. Como un escudo, una especie de cúpula o de burbuja, digamos. Que ella no necesita eso. No. Porque es como una tapa, que no deja... Como un capullo. Claro, empezó. Soy yo porque hay una mosquita molestando. Sí, empezó como
como un poco a, ¿cómo se dice? A esconderse o a envolverse con eso. A envolverse. Bueno, eso sí se lo puede sacar, porque es una, digamos, algo que en el momento a ella por ahí le sirvió, pero ahora ya no. Eso le va a ser de techo, digamos, y ella no debe tener, no tiene que tener no tiene límite. Un límite. Bueno, que lo queme. Quizás ahora con ese techo, ese límite, ella está un poco más limitada y miedosa. O dudosa en realidad. Pero ahora ya después de sacar eso, de quemarlo. ¿Está con luz ella? Sí, está con luz, está, ¿cómo se dice? Ansiosa por saber cómo está ansiosa por saber si está... Pero que su cuerpo físico está ansioso. Sí, ansioso. Bueno. Y entonces quema esa especie de campana. Bueno, creó algo más en el afán de protegerse. Creó esa campana, creó una especie de campana más pequeña para su hija. No necesitan el sol, no necesitan ninguna campana, nada para protegerse. El sol es radiación. Entonces, como es fuego, nadie lo toca al sol, se quema el que lo toca. Ella y su hija son soles, es fuego, no necesitan campana, protegerse ni nada. Así que saque esa cosa que le puso. Sí. Y después son las energías que en su momento estaban dentro de lo que es lo normal, digamos, de escuchar algo desconocido y un poco choquearse uno. Claro, sí, la primera sesión siempre es choqueante. Así que sería un poco de miedo, que ella lo ha ido, digamos, también eliminando ya en el correr de este tiempo. Es como que se genera y después uno mismo se limpia de eso. Cualquier emoción que se genere, después uno mismo la puede limpiar, no dejar que crezca. Esa es la cosa, no dejar que eso eche raíz. Bueno, que saque todo eso, miedo. El miedo, la ira. Preocupación. Rabia, porque a veces uno siente rabia por los demás, por lo que los demás hacen sin querer. Ellos están mala intención. Claro, ellos están en un nivel de conciencia, ella tiene que entender eso. Entonces a veces uno le da como ira contra algunos seres, los padres, los hermanos, sí, lo que sea. Pero después eso fue, digamos, un poco más entendiendo. Es un proceso. Bueno, eso está dentro de lo que es la normalidad, digamos. Bueno, que saque todas esas energías. Es preferible un avance así más lento y más entendible que que al otro día la gente piensa que puede volar y no se puede volar, porque después cae de vuelta. Hay que limpiarse y después hay que entender todo el proceso. Sí. Hay que asimilarlo, hay que convencerse de que somos seres de luz y no es fácil. No, pero ella, digamos que como que lo hubiese hecho escalón por escalón, lo ha ido haciendo muy bien. Bueno,
¿y la hija tiene, aparte de esa envoltura, algo más que ella le haya construido? No, ella está bien. Están como, ahora estarían como tomadas de la mano, porque ella necesita saber, necesita para su tranquilidad, digamos. Saber que su hija no está colgada, que no está tomada, que por más que los demás recen o pidan, ninguno tiene... No le llega. Si ella rechaza el rezo, no le llega. Antes porque tenía, entre comillas, una aceptación de ella misma. Claro, por desconocimiento, digamos. Entonces, pero ahora ya eso está quemado y no existe, entonces no puede existir una jaula para su hija si ella no la acepta. Bueno, alguna genética que tenga ella heredada del grupo familiar, materno, paterno, algo muy finito, alguna estructura energética que tenga que despegar ella. Siempre quedan, digamos, como que eso se va eliminando muy lento, se va quemando como hasta que quedan, digamos, cenizas y uno deja de sentir, nunca más vuelve a sentir miedo por los rezos, no siente más miedo ni por las imágenes, es como que no existen, tampoco tiene la necesidad de cuestionarse en algún momento si los necesita. Eso sería una especie de, como si fuese un tool, una energía muy liviana que cubre a la gente, que siempre está un manto ahí, hasta que en algún momento eso deja de existir, pero al 100%. Se da cuenta que un rezo no tiene peso, se da cuenta que una imagen no hace daño. Puede entrar a una iglesia y no pasa nada, le deja de tener miedo. Claro, ella le da valor, ella le da la energía, el peso, ella le da poder. Y cuando eso ya se pierde y si uno ya se desconecta por completo, es cuando ese velo se termina de quemar. Bueno. Ella ahora estaría en un proceso así, que como que ella necesita acelerar, por decir así, y ella lo quema ese velo acá en el etérico. Lo entendió. Sí, lo entendió. Muy bien. Le estaría, digamos, quedando un 10%. O... Sí, queda un rezago mental. Cuando uno va a entrar a la iglesia es como que se choquea. Cuando uno ya deja de choquearse, claro, o a ese lugar donde rezan, no pasa nada. No es nada, es como entrar a... Ella es inmune a todo eso. A una heladería, lo mismo. Claro, es un lugar. Sí. Solo un lugar. Aunque vaya uno a la casa de algún familiar que sea muy rezador, es lo mismo, no pasa nada. Tiene que haber una intención, tiene que haber un miedo. Tiene que haber un miedo y una aceptación. Una culpa, alguna emoción de esa que le abra la puerta a estos
seres religiosos. Sí. Pero no, ellos necesitan adoración, así que Sí. tampoco es que van a entrar porque son... No, ellos necesitan la aprobación, la adoración. La aceptación es la donación de la energía. Como les encanta estar siendo exhibidos y adorados, entonces si uno no hace eso, no les agrada. Muy bien. ¿A ella le quedarán contratos? ¿Algo? Podemos hilos, volver a quemar todo lo que sea contratos, pactos, lazos, rezos de esta vida, de las otras, de todas las vidas, de todas las líneas de tiempo, propios y ajenos, de su hija, pasadas y futuras y presentes. Entonces ella hace como una especie de como una espiral, digamos, y quema todo a su alrededor y alrededor de la niña, ahí como si fuese unos anillos de fuego, digamos, para quemar todo lo que las rodea o las rodeaba. Muy bien. A nivel líneas de tiempo, todas las que puedan estar, todo lo malo, ¿no? Todo lo que esté relacionado con estos seres, como que no permitan avanzar. Muy bien. ¿Cómo se siente ella? ¿Qué dice? Dice que estaba un poco preocupada. Un poco, digamos, que tenía curiosidad ansiosa por saber cómo estaba, digamos, ahora, si se podría haber equivocado, y eso le generaba angustia. O le generó angustia, tristeza, como que le generó, digamos, baja estima, que pensó que ella no como que no podía ser capaz. Después se sentía muy fuerte y muy capaz, y a veces un poco como que no podía con todo lo que había, pero no es tanto, es mucho y no es tanto. Pero ella se da cuenta que está muy bien. Sí, ahora se da cuenta que está muy bien, y eso digamos que la relaja. Muy bien. La relaja, la pone feliz, la despreocupa, sería. Le saca esa carga que ella sentía de... Claro, le quedaron dudas porque como la primera sesión había mucha interferencia. Sí. Y encima su hija estaba en un lugar complicado. A ella le quedaron dudas si los seres vuelven, si se la llevan de nuevo. Supongo que todo pasa por ahí. Sí, pero los seres siempre vuelven. Pero si uno... tiene la esperanza de que uno los vuelva a invocar y a llamar. Por eso están ahí. Pero llega un momento en que dejan de volver, porque es como eso que yo decía. Es inútil, es pérdida de tiempo. Ya la energía de ella es completamente, digamos, negativa para ellos. Ya no les... ya le cambió la energía a ella. No le atrae. Claro, y no les sirve a ellos. No. Solo que hay que estar seguro. Confiar, digamos, en uno. Claro. Ella está atravesando ese proceso. Lo que pasa es que, bueno, vino la pandemia esta, mucho encierro, la cabeza se acelera, a veces se satura de pensamiento, y la cabeza tiene esa particularidad de desestabilizar emocionalmente a todo. Sí.
Entre eso, bueno, con el tema de la pandemia perdió ese trabajo que tenía, entonces eso le genera una preocupación, o quizás no, una nueva puerta que se abre para que ella pueda realizar otras actividades, pero ella se pone a analizar las actividades con tanta profundidad y con tanto análisis y con tanto detalle que por ahí queda abrumada con tanta información. Entonces el proyecto no alcanza a tomar forma. Entonces ella dice, seré buena para hacer esto, seré buena para hacer aquello otro. Pero eso es porque el miedo, digamos, la paraliza, el miedo hace eso. Sí, un poco. El miedo te paraliza. Un poco, porque ella sabe que es buena para hacer lo que hace, pero bueno, es un poco exigente y entonces eso la lleva a dudar, pero ella sabe que lo va a hacer bien. Ella elige lo que le gusta y sabe que lo va a hacer bien. Lo que pasa es que sabe que lo va a hacer bien, pero lo quiere hacer mejor, digamos. Perfecto, lo quiere hacer. Sí, entonces eso no puede ser perfecto si todavía no arrancó. Bueno, ¿ella se le ve algún bloqueo que tenga para que le impida avanzar? El miedo, nada más. Es el miedo. El miedo de algo que todavía no está realizado y ella ya lo quiere ver perfecto. Claro, pero en esta densidad las cosas llevan tiempo para concretarlas. Es que lo puede llegar a ser perfectos, pero lo tiene que hacer. Bueno, ¿algo más que vos le veas? Solo seguir, digamos, avanzando, como si fuera en proyectos como ella tiene, digamos, positivos relacionados con lo que le gusta, con los niños de la edad de su hija, lo que esté relacionado con la alimentación es fantástico para los niños, es lo mejor. Ella lo conoce bien, a eso se da cuenta, lo compara. Con otros niños. Hay un bichillo molestando. Pero no tiene ningún impedimento, solo tiene que organizarse, digamos, mental y en el tiempo, y ponerlo a funcionar porque le va a ir muy bien. Claro. Sí, un poco lo que ella notó fue la caída que tuvo después de la sesión. Después de la sesión ella quedó muy, muy incómoda emocionalmente. Y bueno, eso también la hizo dudar de si podría haber sido víctima de parasitación, pero no hay nada de eso. No, sí tuvo mucho miedo, pero digamos, sí tuvo mucha ira, sí estuvo enojada con ciertas personas, con ciertas cosas, pero después se dio cuenta que ella podía contra todo, contra el miedo, claro, contra la ira y contra la preocupación, digamos, podía. Lo que pasa es que las primeras horas, la primera semana, es un poco difícil. Es una cirugía. Claro. Lo que, digamos, es cuando uno tiene los puntos recién operado, parece que ese dolor no se va a ir nunca. Y con el correr de los días empieza a darse cuenta que no siente más nada. Que está como cicatrizado eso y parece que nunca lo hubiese sentido o lo hubiese tenido.
Claro, porque ella con el encierro empezó a preocuparse por la vacunación, que iban a vacunar a su hija, que iban a obligar a vacunar. Ella creó toda una serie de escenarios que no existen al día de hoy, que pueden llegar a ser posible tal vez, pero ella le dio tanta validez a esa creación. Ella hizo una creación mental. Ella estaba, digamos, creando, por decir así, un implante mental para su hija, pero de ella, no de su hija. Quizás la vacuna le entra a su hija y su hija con la luz quema todo y listo, bárbaro, listo, chao. No, ni se entera que le llegó la vacuna. Pero ella va a estar pensando de que su hija tiene un implante y lo va a terminar haciendo físico, como pasa con la religión. Porque es una creencia. Claro, porque ella le da peso en su creencia, en su poder, hace poderoso esa cosa, que no es nada. Por sí sola no es nada. No. Nada puede hacerle daño. Hay que evitar, si se puede, a nivel físico. Y si no, enfrentarlo y no tenerle miedo. Enfrentarlo y destruirlo, como todo que lo es nada. Es que en la vida todo hay que irlo enfrentando de a poco y superarlo. Bueno, yo creo que está muy bien. Si vos ves que está todo bien, si querés que estén en un lugar más lindo, fíjate. Sí, podemos ir, dice, podemos ir a un lugar más lindo. Ella camina, digamos, quiere un lugar de sol. Le gusta ser libre, le gusta que su hija sea libre. Y está como muy, ¿cómo se dice?, enfocada en su gran proyecto, en esa libertad, que es la libertad suya y la de su hija. Sí, por ahora es suya y de su hija, y después tienen que, con el correr de los años, tiene que irle dando, claro, ella le va a ir dando su espacio. Pero es después cuando empiece el colegio, ella sola se va a ir dando cuenta. Sí. No hay nada escrito. Así es, ella va a ir escribiendo su propia historia. Sí. Bueno, despedite de Alba, si está todo bien. Sí. Y que disfrute de su vida, de su hija, de su pareja, de su familia. Ella está muy bien, tiene que estar tranquila, digamos, emocionalmente, para que todo esté cada día, digamos, mejor. Por supuesto. Como es adentro, es afuera. Si adentro hay paz, afuera hay paz. Sí. Bueno, volvemos.